clase pasada habíamos visto algunos aspectos aquí ya prácticos para la implementación de antenas. Por ejemplo, qué cálculos, qué fenómenos debe tener uno en cuenta cuando está diseñando una antena y la va a instalar pues en cercanías de una plataforma con el plano metálico grande. Uno tiene que considerar aquí la imagen y el efecto de arreglo que se crea allí, que es inevitable. Por ejemplo, esa es una de las razones por las que uno normalmente no quiere una antena que esté demasiado elevada respecto a un plano metálico. ¿Sí? Si uno tiene una antena demasiado elevada respecto al plano metálico, resulta que tenemos un arreglo de dos elementos ubicados a gran distancia, y eso inmediatamente causa que surjan muchos lóbulos imagen. ¿Sí? Podemos ver nuevamente aquí, donde pues nuestro diseño, partamos del diseño normal y es con un ancho de haz pequeño, bueno no, más bien grande para que no nos den muchos elementos. Bueno, entonces esto es lo normal si tenemos unos pocos elementos. De hecho vamos a hacer el caso 2 para ilustrar mejor lo que está sucediendo aquí. En 2 sabemos que esto tiene que dar 1 menos 1 medio. Entonces este sería el factor de arreglo para dos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el inconveniente aquí? Que si este D sobre lambda se hace muy grande, como sería lo que sucede cuando usted levanta su antena demasiado sobre el plano de tierra, pues esto se puede volver 5 o 10, entonces tomemos 5. Y entonces nuestro factor de arreglo es este. Entonces usted empieza a tener un montón de lóbulos imagen, zonas de nulos, zonas de máximo, zonas de nulos, y eso pues es indeseable, ¿no? Entonces es siempre importante tener en cuenta el efecto de la proximidad de una plataforma, ¿no? De hecho, en algunos círculos se menciona que esa es una de las causas, por ejemplo, que las antenas de telefonía móvil celular no funcionen tan bien. El hecho de que estén tan elevadas respecto al suelo hace que haya zonas de cobertura muy buena y otras muy malas, y ellas a poca distancia entre sí, ¿no? Porque pues el suelo con alguna aproximación se puede considerar como un material conductor. Bien. Entonces, definitivamente uno tiene que tener en cuenta ese efecto allí. Por eso es que, pues, este plano metálico uno tiene que, pues, considerarlo y ver el efecto que tienen las imágenes sobre el campo total radiado. Aquí es positivo porque logramos configurar un arreglo end-fire que refuerza la radiación en la dirección, pues, inicial de mayor radiación de la antena misma. Pero, pues, hay que ver en otros casos cuando no es útil. Ahora, esto no es para decir que lo que dibujé hace un momento no tenga utilidad alguna, ¿no? Bueno, no lo volveré a dibujar, pero tener tantos lóbulos y tan delgados se usa en otras aplicaciones. Por ejemplo, en una técnica que se denomina interferometría. El hecho de tener un lóbulo tan delgado, si bien se tienen varios, le permite a uno hacer apuntamiento muy exacto para detectar una fuente. Es decir, como yo sé que sale nulo cero, entonces la puedo apuntar con mucha precisión. De hecho, se utiliza en algunos dispositivos de radioastronomía de costo reducido, llamémoslo. Entonces, pues, solo que aquí, pues para el diseño de una antena de uso general como el que estamos viendo, pues no es lo indicado. Bien, veíamos el parche de banda ancha, que es un parche elevado. Tenía aquí un mecanismo de alimentación, digamos, un poco diferente a lo que hemos visto para mostrar las variantes de lo que se puede lograr allí. No es el único mecanismo de alimentación, ¿sí? Es decir, nada evita que, por ejemplo, uno pueda tener una línea directamente desde aquí el plano del substrato al parche, solo que pues hay que tener en cuenta el efecto sobre la frecuencia de resonancia, habíamos dicho. Teníamos esta antena de banda ultra ancha, ¿sí? Y íbamos a empezar a hablar un poco de las redes. Pues de hecho habíamos llegado hasta aquí, hasta la red de alimentación corporate, ¿sí? Que básicamente vimos es la ilustración de un árbol binario, ¿no? Que se puede extender, obviamente, la idea, pero pues que es mucho más fácil de implementar en caso de un número de elementos que es potencia de 2. Bien, entonces hay que recordar, para hacer el diseño de una red de distribución o de conformación de haz, pues cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces los objetivos son, como hemos mencionado, pues teníamos aquí, tenemos realizar la división de potencia correcta, ¿sí? En ocasiones
Por ejemplo, se requiere que el arreglo no sea uniforme. Vimos que un arreglo que tiene las amplitudes suavizadas hacia los bordes, por ejemplo, puede mejorar el nivel de lóbulos laterales o secundarios, ¿no? Entonces uno a veces quiere que los elementos al borde, en este caso, pues los que están en la parte superior e inferior, reciban una potencia menor a los que están en el centro, ¿no? Entonces esa función es llevada a cabo por esta red de distribución. El retraso o desfase, ¿sí? Desfase, cuando nosotros estamos hablando de sistemas en banda angosta, está muy bien hablar de desfase. Sin embargo, en banda ancha, uno ya tiene que empezar a hablar es de retrasos. Cuando tenemos sistemas de banda ultra ancha, por ejemplo, hablando de radar y demás, pues sí es necesario considerar ya el tiempo de retraso. Necesitamos tener acople de impedancias, es decir que, pues para antenas razonablemente en resonancia, la impedancia de entrada aquí se acople bien a la del generador, ¿sí? También uno requiere usualmente operación recíproca, es decir, que el sistema funcione tanto en transmisión como en recepción, no, y eso, por ejemplo, excluye algunas cosas que uno podría hacer con el desfasador, ¿no? El desfasador, como el sistema debe ser recíproco, entonces uno tiene que tener en cuenta que no puede usar elementos ahí unidireccionales, llamémoslo, ¿sí? Como amplificadores o electrónica ya de mezcladores, etcétera, cosas de ese estilo, ¿no? Y también debe proporcionar aislamiento entre las antenas, que era lo que estaban mencionando. Entonces, uno con esos objetivos en mente es que se hace el diseño de este tipo de red de distribución. Entonces, a manera de ejemplo, podemos hacer un diseño muy corto para un arreglo de dos elementos. Entonces supongamos tener antenas que ya se han diseñado, ya se ha calculado su frecuencia de resonancia y demás, y que son antenas tipo parche, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tienen una cierta impedancia de entrada. ¿Alguno de ustedes ya diseñó su antena parche, me imagino, no? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Y qué impedancia de entrada le da? La ISO 50, bueno. Es que sale muy fácil, esperen. Entonces vamos a tomar una más difícil. No, pues digo, para el diseño acá, ¿no? Igual está bien que les resulte fácil, porque es la idea, ¿no? Ok, no, está muy bien. Sí, igual son menos. Sí, está muy bien acoplado. Bueno, entonces supongamos que nuestra impedancia de antena es igual a 200 ohms, por ejemplo. Es decir, un parche que se tomó es un parche que pues no se le hizo alimentación inset, por ejemplo, es normalmente lo que surge allí. Vamos a suponer que nuestro arreglo es un arreglo, vamos a poner un arreglo broadside por facilidad. Digamos que n es igual a 4. Digamos que d sobre lambda. Ustedes saben que desde el punto de vista del arreglo, del factor de arreglo, d sobre lambda es 1, menos 1 sobre n, o sea 0.75. Sin embargo, uno debe considerar que en ocasiones es posible distanciar más los elementos como resultado del factor de elemento, ¿sí? Hasta ahí solo estamos viendo el factor de arreglo. Entonces vuelvo aquí, tal vez voy a dejar este abierto. Entonces aquí esta separación, como dijimos, está calculada para evitar que este lóbulo imagen ingrese. Sin embargo, digamos que nosotros tenemos una separación entre elementos de una longitud de onda. Este claramente es un problema. Sin embargo, hay que recordar que el factor total de antena es este factor multiplicado por el factor de elemento. Si nosotros tenemos un elemento que tiene un nivel bajo en estas direcciones que son, llamémoslo, rasantes al plano de la antena, entonces cuando yo haga el producto, estos lóbulos imágenes en realidad van a aparecer más bajo, ¿sí? ¿Qué tanto más bajo? Por ejemplo, en el caso de la antena parche, nosotros veíamos allí algunos valores que nos dan una idea, estaban entre un factor que era un medio, un cuarto, un tercio, es decir que esto que está aquí a altura 1 puede volverse 0.4, 0.3, 0.2, de manera que puede uno seguir utilizando esta distancia e incluso mayor, ¿no? Todo es debido a pues tener un factor de elemento
que le ayuda a uno a reducir el nivel de estos lóbulos imagen. Entonces, en algunos casos uno puede hacerlo más separado y eso le ayuda, por ejemplo, cuando quiere reducir el número de elementos. Fíjese que nuestro diseño de arreglos considera únicamente el factor de arreglo. Eso quiere decir que si uno considera el factor de elemento, en ocasiones llega a diseños más simples, con menos elementos, ocupando un poco menos de espacio también. Pero aunque hay una pregunta ya. Sí. Para hallar el valor de WG, el del gap de la alimentación inset. Mm. Ya, pero usted lo calculó ya y no le funcionó, ¿o qué fue lo que pasó? Ah, claro, sí, sí, sí. Eso después lo podemos ver, pero es una opción ahí en la simulación. Hay una opción que se llama Parametric Sweep, barrido paramétrico, y usted inserta ahí. Lo que pasa es que esa variable tiene que estar definida dentro de las variables del diseño, pero sí, efectivamente se puede hacer. Lo que pasa es que, eh, digamos que uno tiene que ver cuándo vale la pena y cuándo no vale la pena hacer un barrido, ¿no? Porque los barridos se demoran. Entonces, a veces es posible partir de un diseño muy próximo a la solución y eso le evita la necesidad de hacer iteraciones, ¿no? Normalmente, la sugerencia allí es hacer barridos solo para ya eliminar los efectos que uno no logra modelar en circuito, ¿sí? Como por ejemplo el efecto de los dobleces en las líneas, efectos parásitos que no se pueden tener en cuenta allí. ¿Sí? De pronto para WG tal vez no lo recomendaría. O sea, el cálculo debería ser razonablemente bueno. ¿Sí? Pregunta. ¿Había pregunta? No. ¿Por acá? Yo vi varias manos levantarse, ¿no? No, bueno. Sí. A 20 grados, ¿sí? Ujú. Pues hombre, ahí eso todo se evalúa. Mire, si uno tiene que fijarse en esto. Si esto fuera un diseño que usted fuera a entregar, por ejemplo, allá para, no sé, un dispositivo que se va a comercializar o algo, entonces uno en el diseño de hecho iría más estricto, ¿no? Es decir, como lo que yo voy a medir luego me tiene que dar 45, entonces en simulación lo que sea yo sería incluso más estricto y diría, oiga, aquí hagamos que sea 40, por ejemplo, para tener en cuenta lo que no se puede tener en cuenta, y es que normalmente empeora el desempeño, ¿sí? O al menos uno debería suponerlo para evitar sorpresas, ¿no? Entonces yo sí sugeriría tener un margen un margen de seguridad allí para el diseño en simulación, ¿sí? Es una práctica pues que sirve siempre en este tipo de proyectos, ¿no? Bien, entonces estábamos aquí, digamos que este D sobre lambda lo pudimos fijar a 1, precisamente porque nuestro dispositivo es una antena tipo parche y entonces los lóbulos imagen que ingresa allí, los que ingresan pues van a ser atenuados considerablemente por ese factor de elemento, ¿sí? De hecho, cuantifiquémoslo para ver. Eh, Entonces aquí lo vemos. Dependiendo del plano en el que uno esté, fíjense que el nivel de atenuación puede ser incluso más grande, ¿no? Si estamos aquí en el plano H que hemos mencionado, en la dirección normal, pues la dirección, uno toma este es el patrón normalizado, entonces la radiación, el nivel de radiación es 1, de hecho este es el nivel de campo, no de radiación, y en la dirección, llamémosla tangencial, que es donde aparece ese lóbulo imagen, el factor de antena es 0 prácticamente. Entonces ese lóbulo imagen que aparece allí va a ser atenuado bastante por este factor de elemento. En este plano, por el contrario, pues la atenuación no es muy grande, es 0.7, es decir que lo atenúa más o menos de 3 decibeles, digámoslo, ¿sí?
Entonces esos lóbulos imágenes van a aparecer un poquito reducidos, pero no lo suficiente, ¿no? Entonces, pues como les digo, es cuestión de evaluar en el caso específico de su elemento básico radiante si puede hacer esta separación o no. Bien, vamos a considerar que no hay, o vamos a considerar que hay un tapering, sí. Un tapering de, digamos, 0.7, por ejemplo. Es decir, necesitamos que los dos elementos centrales tengan un cierto nivel de excitación y los dos de los bordes van a estar un factor 70%, es decir, son un poco menores. Y eso con la idea de disminuir el nivel de los lóbulos secundarios, hemos visto, ¿no? Digamos, si en este diseño bajamos el tapering a 0.7, entonces fíjense el lóbulo aquí lateral baja, ¿no? Entonces es con esta intención que uno aplicaría un tapering ahí, un suavizado. Entonces vamos a usar ese nivel allí. Bien, entonces empezamos, ¿no? Nosotros tenemos básicamente, nuestro modelo va a ser el de 4 antenas aquí. Y tenemos que diseñar este bloque que se va a encargar de garantizar, por un lado, que pues en términos normalizados aquí, digamos B es igual a 1, B es igual a 1. Desafortunadamente, decir que tapering es igual a 0.7 no es lo mismo que decir que este al borde va a ser 0.7 por cómo está definido el tapering. El tapering está referido a un elemento hipotético que está aquí en el centro del arreglo. Ese es el que tendría amplitud 1, ¿no? Y la alimentación tiene básicamente la forma de una onda seno, o bueno, coseno, estamos aquí centrados, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer un cálculo adicional que vamos a ver en un momento. Entonces veamos. Si vamos a hacerlo con coseno, entonces escribámoslo aquí. O hagámoslo simétrico. Entonces la idea es esta. Pensemos en la función continua antes de hacer el cálculo allí discreto. Entonces tenemos nuestro nivel de alimentación. La primera pregunta que nos hacemos es cómo vamos a construir el suavizado, ¿sí? Entonces, más o menos esta es la forma que tendría si eso fuera un arreglo continuo, digamos, infinitos elementos. Entonces, a cada punto del espacio le adjudicamos ahí una cierta amplitud, ¿sí? Ahora, una de las opciones que se emplea aquí es decir que este es 1, este es t, ¿sí? De hecho, bueno, pero la pregunta es cómo construimos esa curva. Hay muchas opciones, ¿no? Muchas opciones. Uno puede decir, por ejemplo, simplemente esto es un fragmento de onda coseno y coseno baja hasta aquí y luego se va hasta allá, ¿sí? O uno puede decir, no, yo muevo un coseno aquí de manera que siempre va a devolverse. Entonces vamos a tomar una de estas. Vamos a tomar probablemente esta, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar la ecuación para encontrar exactamente los valores que queremos. Bien, si nosotros llamamos a este un cierto ángulo θ, entonces lo que necesitamos es básicamente que cos θ sea igual a t, ¿no es cierto? Es lo que necesitamos allí. Bien, ahora necesitamos que necesitamos asociar a esos valores θ pues las posiciones de nuestros elementos del arreglo, ¿no? Entonces nosotros diríamos que la alimentación a nuestro arreglo y de θ básicamente este de acá, ¿sí? O no, perdón, vamos a ponerlo en términos de n.
Asociémosle a este el número menos 1, 1. Lo que pasa es que aquí resulta difícil porque entonces tendría que ser 3 y menos 3, ¿sí? Ese sería el índice. Entonces lo escribiríamos. Bueno, yo creo que no es necesario hacer la expresión. Vamos simplemente a concentrarnos en calcular el valor de la amplitud que debe tener aquí, porque es lo que nos interesa, ¿no? Vamos a definirlo aquí. Creería yo que el concepto allí ya está claro. Entonces lo que nos interesa es, sabiendo que este es 1 y que este valor aquí abajo es t, nos interesa calcular esta amplitud, ¿sí? Es decir, cuál es el nivel de voltaje o de corriente que vamos a tener aquí en estos puntos respecto a los que aparecen allá. Entonces fíjense, si coseno cos θ es igual a t, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos ahora este valor? ¿Cuánto vale este punto? Llamémoslo x. X es igual a coseno de... ¿Y por qué a la menos 1? No, sigue siendo coseno, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo con esto o no? Dice que estamos tratando de llevar nuestro sistema discreto, que son 4 puntos en el espacio, cada uno corresponde a un elemento del arreglo, y pues muestrear esta curva en esos 4 puntos para determinar la alimentación que le vamos a aplicar a nuestro arreglo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como yo quiero preservar esa escala, y es que nos dice que la distancia entre un elemento y el siguiente es constante, entonces fíjense que los factores de escala correctos son menos 3, menos 1, 1 y 3, ¿no? Aquí en este caso el paso es 2. Ahora, si estamos diciendo que el elemento al extremo tiene una amplitud t, entonces podemos calcular la amplitud que van a tener los elementos aquí, como simplemente el coseno de ese ángulo dividido entre 3, que era θ, ¿sí? Es decir, x es igual a coseno de y θ es arcocoseno de t dividido entre 3. Entonces eso nos va a permitir calcular la amplitud que debe tener. En este caso, fíjense que estoy en este diagrama fijando a t el valor de la amplitud en este elemento, y se vuelve entonces incógnita el de los elementos centrales. Es el que vamos a encontrar aquí. ¿Preguntas? Entonces esto nos da 0.965 para los elementos centrales. Entonces permítanme escribir allá arriba esos números, es decir, aquí removeríamos este 1, simplemente vamos a fijar este a 0.7 y este a 0.96, bueno. Ahora hay que decir que 0.96 es casi lo mismo que 1, ¿no? Entonces, pues allí no hay mayor problema si definimos que estos valores van a ser 1. Entonces, estas son las amplitudes que debemos tener. Recordemos que el arreglo es broadside, es decir, que la fase debe ser igual para los 4 elementos, ¿sí? Bien, en este punto es importante hablar de esa red de distribución de potencia no equitativa, y es lo que tenemos ilustrado aquí. Entonces aquí se está presentando precisamente este caso. Nosotros queremos que esta red de 2 elementos pues igual nos presente una impedancia de entrada Zin, la que nosotros fijemos, ¿sí? Pero que la potencia o las amplitudes entregadas a cada una de las ramas pues sea diferente. Ese es el punto allí. Entonces, uno puede enfocar esto desde el punto de vista de impedancias, ¿sí? Básicamente nosotros tendríamos estas 2 ramas. La idea es que, como están en paralelo, la única manera de que haya una distribución no equitativa de la potencia es que cada una presente una impedancia de entrada diferente, ¿no es cierto? De manera que pues la de impedancia más pequeña va a llevar mayor potencia y pues contrariamente para la otra. Entonces aquí
tenemos la impedancia de entrada va a ser el paralelo de estas dos, ¿sí? Esta es nuestra impedancia de entrada, y la potencia que está llevándose cada una de esas ramas se puede calcular partiendo de un supuesto, y es que conocemos el voltaje en este punto, que es el voltaje que se está aplicando. Entonces, así las cosas, ustedes se dan cuenta que el voltaje, la potencia que se le está entregando a la rama A, pues es ese voltaje al cuadrado dividido entre 2 veces su impedancia, donde aquí estamos suponiendo que esas zetas pues en realidad son reales para facilitar el cálculo. La B es B cuadrado sobre 2ZB, y la relación de amplitudes, que como ustedes saben es la relación de la raíz cuadrada de las potencias, pues se obtiene aquí a partir de estos dos cálculos. Entonces lo que nos dice esto es que si queremos hacer una división no equitativa, pues entonces la relación de impedancias que presenta las dos ramas en las que vamos a hacer la división no equitativa, pues debe ir en relación inversa a la relación, en este caso pues si uno lo quiere poner aquí, a la relación de potencias al cuadrado, a la relación de potencias, perdón. Es decir, esta es nuestra relación. Si nosotros queremos, por ejemplo, que en este caso la potencia de PA sea igual a 1 y la de ZB sea igual a R al cuadrado, entonces esta es la relación que debemos obtener para esas impedancias de entrada. Entonces lo que debemos lograr es transformar las impedancias y hacer que tengan el valor que requerimos allí. Entonces, preguntas allí para seguir. Pues claro. Se vuelve simplemente un problema de controlar los valores de ZA y ZB. ¿Sí? Si son iguales, pues las dos ramas se llevan la misma potencia, porque pues van a aparecer aquí en paralelo. La única manera es hacer que sean diferentes, ¿sí? Y es el cálculo que vamos a hacer allí. Lo importante es tener en cuenta esto, que la relación entre las potencias, la relación entre las impedancias debe ser el cuadrado de la relación de amplitudes, ¿no? Pronto con el ejemplo lo vamos a ver más claro. Bien, entonces vamos a decir otra cosa adicional, y la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, este arreglo tiene un eje de simetría que es este. Entonces vamos a diseñar solo la mitad del arreglo. La otra mitad pues es la reflexión especular allí respecto a este eje. Es decir, que vamos a diseñar básicamente esta parte y esta parte de la red de distribución hasta aquí. Ya de ahí en adelante sabemos que pues el otro lado va a ser igual, ¿no? Ahora, otra especificación que nos piden aquí es que la impedancia de entrada total sea 50 ohms, ¿sí? Eso sería otra. Y pues no vamos a adentrarnos ahora en discusiones sobre los anchos y los anchos mínimos y máximos, pero sí vamos a usar una limitación sobre los ZC. Entonces digamos que el ZC máximo que se puede obtener es 170 ohms, un valor típico, razonable, y el ZC mínimo que podemos obtener es 30 ohms, por ejemplo, para las líneas de transmisión. Entonces no podemos obtener impedancias mayores porque implican líneas muy angostas, o por el otro lado implican líneas muy anchas, y eso pues no, como he mencionado, no es deseable aquí. Entonces aquí pues uno tiene que empezar a probar, es decir, no existe o no les podría proponer yo en este momento un método que los lleve inmediatamente al diseño. Simplemente uno tiene que empezar a hacer algunas suposiciones, planteamientos y verificar que funcionen. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta impedancia de entrada de 200 ohms. Lo ideal sería, por ejemplo, conectar esto a través de una línea de 200 ohms, ¿sí? Que nos lleve hasta aquí. Lo mismo esta de 200 ohms hasta aquí. Eso si quisiéramos distribución equitativa de potencia, ¿no? Sin embargo, queremos que la distribución sea diferente, es decir, este elemento se debe llevar más potencia al del centro, porque la amplitud es cercana a 1. Eso quiere decir que su impedancia de entrada tiene que ser menor a la de este elemento que tenemos a la izquierda, ¿sí? Entonces creamos estas impedancias aquí, démosle el nombre. Por ahora preguntémonos qué valor queremos y cuál sería útil. Aquí la cosa es que uno tiene que pensar siempre en el global y pues estar tratando de conciliar
lo que sucede aquí en este punto y con lo que sucede en el total del arreglo. Por ejemplo, nosotros queremos aquí que la impedancia de entrada sea 50 ohms, ¿no es cierto? Bueno, pongámoslo aquí abajo. Entonces, posiblemente la manera más fácil de lograr eso es que esta impedancia de entrada sea 100 ohms. ¿Sí? Si tenemos esta impedancia de entrada 100 ohms, al estar en paralelo con la rama derecha, pues vamos a obtener que la impedancia de entrada es 50 ohms. Entonces, esta es una impedancia de 100 ohms. Lo más fácil probablemente sería entonces hacer que esta línea que estoy acá recorriendo, sea una línea de 100 ohms hasta este punto. Es decir, que estas dos en paralelo me den 100 ohms, ¿no es cierto? Eso nos daría un diseño relativamente sencillo. Así que sería el enfoque que les propondría yo ahí. Lograr que Z2 paralelo Z1 sea 100 ohms y que su relación sea la requerida para lograr esta relación de amplitudes. Entonces escribámoslo aquí. Z1 paralelo Z2 es igual a 100 ohms. Y por otro lado, Z1, que lo denominamos al elemento del centro, entonces Z1 sobre Z2 es igual a, y recordemos que van en relación inversa a las amplitudes, entonces aquí tenemos 0.7 y aquí 0.96 será al cuadrado. Es decir, esta relación es la que nos garantiza que la potencia se va a distribuir, y en este caso, como Z1 es más pequeño, va a recibir más potencia. Z2 es más grande, recibe menos potencia, y la relación de potencias es exactamente R cuadrado, que es lo que estamos escribiendo acá. ¿Preguntas allí? Sí. ¿Dónde? Sí. Sí, correcto. Lo que pasa es que estas son impedancias de entrada, ¿no? Z1 y Z2 son solo impedancias de entrada, no son impedancias características de línea. El paralelo entre esos dos, correcto. Sí, voy a cambiarles el color para que, sí, porque seguramente nos va a ayudar mejor así. A ver, es que no sé si... No. Bueno, entonces vamos a referirnos a esta. Sí. Aquí tendríamos Z2, sería Z1. Entonces, perdón, dígame. A ver. ¿Desde cuál otro punto, perdón? No, lo único que necesitamos es que Z2 paralelo Z1 sea 100 ohms. ¿Está aquí? Sí. Entonces fíjese qué sucede allí. Entonces voy a mover esto aquí arriba. Digamos que esta es la impedancia de entrada. Vamos a mover esta allí. Entonces lo que estamos diciendo ahora es, quiero que el paralelo de esos dos me dé 100 ohms. El paralelo, ¿sí? La roja sí. Claro, porque tenemos una línea, una impedancia de 100 ohms, la conectamos a través de una impedancia, perdón, a ver, volvamos a empezar porque creo que empecé diciendo lo que no era. Entonces, tenemos una impedancia de entrada de 100 ohms, la vamos a conectar a través de una línea de transmisión de 100 ohms, entonces no importa la longitud de esa línea, la impedancia va a seguir siendo 100 ohms, ¿no? Entonces esa es la ventaja, y es lo que debe uno tratar siempre de hacer, ¿no? Que el diseño sea lo más sencillo posible. En algunos casos vamos a ver que es inevitable fragmentar cada una de estas líneas. Hay veces que uno va a tener que cambiar el valor de impedancia y demás, pero hay que hacerlo lo mínimo necesario, ¿sí? Entonces aquí el diseño más sencillo de entrada planteado es ese, lograr que aquí sean 100, luego esta es una única línea de 100 ohms y aquí seguimos teniendo los 100 ohms de antes, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que ver si es posible lograrlo, ¿no? Podría ser que surja algo que en vista de estas restricciones no se pueda obtener, entonces vamos a ver. Entonces estas son nuestras dos ecuaciones que si ustedes ven pues nos determinan esos valores, ¿no? Tenemos, o mejor, hagámoslo así.
Todavía no, fíjese que, por ejemplo, lo primero aquí es que esta línea puede tener cualquier longitud, la roja, porque siendo la carga de 100 ohms y siendo la impedancia característica de 100 ohms, sin importar la longitud, no transforma la impedancia. Sí, estaríamos siempre en el centro de la carta de Smith. Sí. Claro, la fase sí, pero fíjese que aquí la fase va a ser un tema incremental siempre, ¿no? Entonces, si yo garantizo la simetría de este arreglo, perdón, aquí, si yo garantizo esa simetría, pues entonces vamos a llegar con la misma fase a todos los puntos, ¿no? Obviamente eso implica que tengo que tener cuidado aquí, sobre todo en esta parte de división. Es decir, cuando yo garantice que el desfase desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá es igual, ya he resuelto el problema, ¿no? Porque la simetría hace que todos los 4 elementos reciban la misma fase. Sí. Posiblemente sí. Ya vamos por allá. Sí. ¿Esta? Este es el tapering, ¿no? Queremos que la relación de potencia entre estas dos líneas sea este elevado al cuadrado, ¿no? Esta es la relación de amplitudes y pues elevado al cuadrado es la relación de potencias. Y entonces de lo que mostré en la diapositiva, la relación de potencias es la relación inversa de impedancias. ¿Sí? Mayor impedancia, menos potencia. Entonces esto nos da igual a Z2 por 0.53. Bien. Listo, entonces reemplacemos alguna de las dos. Entonces esto nos da 1 sobre Z1 más 1 sobre, bueno, aquí 0,53 sobre Z1 es igual a 1 sobre 100. Este sería ya un reemplazo en la ecuación de arriba. ¿Sí? ¿Sí es claro allí cómo hicimos? Es decir, aquí pues el inverso de este, entonces se vuelve 1 sobre 100. Aquí tomamos el 1 sobre Z1 como está y el Z2 lo reemplazamos de esta ecuación, que es Z1 sobre 0,53. Entonces de aquí obtenemos que Z1 es igual a 1,53 sobre por 100, perdón. Y entonces Z2 es igual a Z1 sobre 0.53, es decir, 289. Listo, entonces el paralelo funciona, luego esa es la solución. Ahora esto es algo problemático realmente, porque ese valor de impedancia es bastante grande. ¿Sí? Es decir, nosotros arrancamos con este valor de 200 ohms. Básicamente si quisiéramos elevar la impedancia, porque lo que tenemos que hacer es elevarla, entonces la forma que conocemos y la recomendable siempre es un transformador de lambda cuartos. Lo que pasa es que el transformador de lambda cuartos, recordemos que tiene una impedancia que es la media geométrica de esas dos, es decir, va a ser mayor que 200 seguramente, y entonces se va a salir de nuestra especificación, porque nosotros no podemos lograr líneas de más de 170 ohms. ¿Sí? Entonces, básicamente, así como está propuesto, no funciona. No podemos lograr ese criterio. ¿Sí? ¿Perdón?
Sí, si uno pudiera ahí, si uno tuviera, claro, por eso a veces es útil también considerar el diseño de la antena en la parte, pues globalmente, es decir, cuál va a ser el impacto de esa impedancia sobre la red de distribución. Entonces, ¿qué opciones tenemos allí? Pues la primera es, considerando que esta impedancia es muy grande, pues lo que tenemos que hacer es reducirla, ¿sí? Una opción, por ejemplo, sería llevemos estas impedancias a que su paralelo sea no 100 como habíamos dicho, sino 50 directamente. Queremos que el paralelo de esas dos nos dé 50, ¿sí? En ese caso, pues esas impedancias las dos se dividen entre dos. Esto se nos vuelve 145, ¿sí? Y esto se nos vuelve 77, ¿sí? 77 más o menos, sí. Bueno, ¿sí? Entonces, esas son impedancias razonables, ¿sí? Entonces, replanteamos nuestro primer, nuestra ahí su posición de partida y es Z1 paralelo Z2. Lo vamos a hacer que sea 50 ohms y tenemos esta misma relación. Entonces, Z1 nos va a dar 76,5, ¿sí? 76,5 y eso nos va a dar 145. Bueno, digamos que esto es 145 ohms. Pongámoslo así por facilidad. Números redondos. Tenemos que transformarlo. Sí. No, no nos va a dar porque queremos transformar de 50 a 100. Entonces, fíjese que ahora el problema se nos vuelve que esto ya no es 50, no es 100, perdón, sino que es 50. No, pero 25, ¿por qué? No, 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 no. No, porque es mejor hacer la conversión aquí. Entonces, la entrada a este paralelo es 50, vamos a hacer inmediatamente la conversión a 100. ¿Sí? Y luego prolongamos ahí, extendemos una línea de 100 ohms por el resto del camino. ¿Sí? Entonces fíjense ahí, uno tiene que tener ahí a la vista todo lo que está pasando allí. Entonces fíjense, tenemos 50 ohms aquí en paralelo, justamente el problema va a ser ahora que si yo conecto ahora una línea de 50, que sería lo natural aquí, 50 y 50, el paralelo ya me daría 25 aquí, y entonces tendría que nuevamente transformarlo. Entonces, como esto es espacio adicional, pues es preferible transformarlo aquí atrás. Y otra cosa que es preferible siempre es hacer que la interfaz fíjense que ahí siempre van a haber dobleces, ¿no? Son inevitables, pues algunas veces uno los puede hacer curvos, lo que quiera, pero lo ideal sería que cuando uno tiene que conectar segmentos de línea de diferentes impedancias, esos cambios entre una línea y otra correspondan con los dobleces o con los codos de la estructura, es decir, estamos agrupando las discontinuidades para minimizarlas, ¿sí? Entonces, en este caso la propuesta ahora sería que este segmento vertical, este que estoy indicando acá, sea nuestro transformador que nos va a llevar la impedancia de 50 a 100 ohms, ¿sí? Luego este sigue siendo un segmento horizontal de 100 y entonces pues seguimos obteniendo el resultado final que vamos ilustrado abajo, ¿sí? Bien, entonces ¿cómo procederíamos allí? Tenemos aquí el detalle de nuestra división aquí entre las dos resistencias, entre las dos antenas. Queremos que este sea 0,7, que este sea 0,96. Ahora, básicamente nosotros tenemos una impedancia de 200. Esta rama, dijimos, tiene que presentar una impedancia de 145 ohms. Entonces lo que debemos hacer es transformar un transformador de lambda cuartos allí. ¿Sí? ¿Cuánto nos debería dar ZC aquí? Queremos que esto sea 145. Esta sería la raíz cuadrada, ¿no? Media geométrica. Entonces vamos a ver si es posible lograrla. Y nos da 170. ¿Cuál era el límite arriba?
170. Funciona, ¿no? Entonces ZC igual a 170. Entonces estamos en el límite de lo que podemos fabricar. Entonces tenemos la línea que nos transforma a esos 150. Aquí tenemos la misma impedancia, luego un transformador de lambda cuartos. Que va a ser nuevamente la media geométrica, entonces claramente esa se va a poder lograr mucho mejor, 100 ohms por 77 ohms. $124 ohms. Y hasta ahí pues llevamos la primera parte. Entonces lo que seguiría allí es usar líneas que nos lleven esa impedancia al punto de encuentro, que estará en el centro, pues si fuera el caso allí. Entonces aquí tendríamos una línea de 145 ohms. Fíjese que eso nos permite que esta impedancia 145 siga apareciendo aquí a la entrada de esta línea, porque ZC es igual a ZL, entonces no cambian. Y aquí tendríamos otra de, en este caso, ¿cuánto? 77 ohms, ¿no? Porque como aquí tenemos ahora 77, queremos que siga siendo esa nuestra impedancia. ¿Sí? ¿Qué longitud? No sabemos. Lo único que sabemos es que la longitud eléctrica de estas dos debe ser igual, porque requerimos que sea el desfase sea igual en los dos brazos. ¿Sí? Entonces, L sobre lambda G y L sobre lambda G también aquí. Tienen la misma longitud eléctrica esas dos líneas. No necesariamente la misma longitud física, ¿no? Por ejemplo, las líneas microcinta, las líneas más anchas tienden a ser más cortas porque el epsilon efectivo es más alto. Como está más concentrada la onda en el sustrato, entonces el efectivo es más alto. Ahora, eso significa que el diseño no es tan simple como está allí. En general, esos dos transformadores de lambda cuartos van a tener longitudes diferentes, ¿no? Entonces uno va a tener que insertar un segmento de línea ahí para compensar por esa diferencia. Y hay que tenerlo en cuenta en el cálculo. Sin embargo, como no tenemos en este momento valores concretos de esas longitudes, pues les quedaría como tarea luego analizar ese problema allí. Si es claro eso, es decir, este L1, en general, bueno, si este es L1, en general estos dos L son diferentes, porque como las líneas tienen impedancias características diferentes, su epsilon relativo o efectivo es diferente, y entonces, teniendo las dos 90 grados de longitud, pues la longitud física tiene que variar entre una y otra. Bien, entonces hasta ahí tenemos nuestra red de división no equitativa de potencia, de acuerdo con lo que estaba especificado allí. Ahora, sabemos que aquí nuestra impedancia es de 50 ohms, entonces nosotros insertaríamos un transformador para volverlo 100, ¿no es cierto? Bien. 71 ohms, es decir que aquí logramos nuestros 100 ohms. Y finalmente entonces conectamos aquí nuestra línea de 100 ohms que va a ir allá al eje del arreglo. Y entonces la mitad derecha es igual, es simplemente la reflexión de esta. ¿Sí? Entonces, como les digo, aquí para no, digamos, para dejarles un poco también que hagan ustedes y para poder avanzar, entonces no vamos a considerar estos pequeños problemas que ustedes iban a tener que considerar allá. Lo que pasa es que surgen sobre todo en arreglos no equitativos como este, que creería yo no es el caso que van a emplear. De todos modos es útil que sepan cómo se haría esta red de distribución no equitativa. ¿Sí? Ahora, supongamos que uno quiere este arreglo y lo quiere hacer luego apuntable, ¿no? Que esa sería una pregunta. Entonces, uno realmente puede proceder así, o sea, uno puede primero diseñar el arreglo pensado para cobertura broadside. ¿Perdón?
se podría agregar de ser el caso, claro que sí. Entonces veamos este esquema simplificado aquí. Entonces este fue nuestro arreglo broadside, ¿no? Igual fase a todos los elementos y demás. Entonces ahora, ¿cómo podemos lograr que este arreglo se escanee en la dirección? Pues hay que tener en cuenta que para que logremos un cierto ángulo de scanning, entonces la fase aquí tiene que ser 0, la fase aquí tiene que ser delta, la fase aquí tiene que ser 2 delta y la fase aquí tiene que ser 3 delta. Sí, esa es nuestra segregación. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí a la izquierda sabemos que este elemento pues no debe tener desfase, entonces lo dejo así como está, ¿sí? Luego entonces aquí yo insertaría un desfasador del valor delta. Entonces hasta ahí hemos logrado el desfase relativo que necesitamos, que es delta. Ahora necesitamos que este elemento tenga desfase 2 delta, ¿no? Entonces yo podría aplicar directamente aquí 2 delta, pero ustedes ya se han dado cuenta que hacer un desfase del doble es más difícil, ¿no? Entonces es más fácil hacer 2 desfases del ángulo sencillo. Entonces uno pondría aquí uno de esos, aquí otro, ¿sí? Y ahora para el último. Hasta ahora, fíjense que pues hemos logrado el cometido, ¿no? ¿Qué pasa con el último? Entonces no es tan fácil, ¿no? Entonces probablemente conviene todavía hacer esto. Aquí. Y acá otro, ¿no? No, pues en realidad ninguna. Básicamente los desfasadores, pues ustedes ya vieron lo difícil, es decir, ya lograr desfases de, no sé, 80, 90 grados puede ser complicado. Entonces, pues uno modulariza el diseño y lo reutiliza en todos los puntos, ¿sí? Ahora, la diferencia entre ponerlo aquí y allá, lo pongo aquí porque aquí normalmente vamos a tener más espacio, ¿no? Mientras que poner dos aquí en este espacio tan reducido puede ser problemático. Y también estando más cerca de la antena puede ser más fuerte la interacción, entonces uno trata de no acercar mucho la electrónica allí. Ah, bueno. Sí. Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con el esquema digamos, aquí este es para el corporate, el esquema de conformación de AS corporate. Y desafortunadamente aquí sí aumenta el número. Ahora, si nosotros hablamos del esquema de alimentación serie, que es el que está ilustrado aquí, entonces es un esquema de alimentación más sencillo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta allí, pues uno tiene que empezar a hacer cálculos un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este punto uno va a ver la impedancia de entrada de esta antena posiblemente transformada por y toda la impedancia que se genera a partir de todos los elementos que están hacia la derecha, ¿no? Entonces uno tiene que hacer el cálculo recursivo, digamos, yendo hacia atrás. Por ejemplo, si consideramos que este elemento no está aquí y esta es una cierta impedancia, R de antena, por ejemplo, y aquí no consideramos que haya pues alguna transformación, entonces aquí uno podría pensar que tiene RA en paralelo con esta impedancia transformada, ¿sí? Sin embargo, si uno quiere, por ejemplo, que este arreglo sea un arreglo uniforme, es decir, que todos tengan la misma amplitud, pues esta no puede ser más que RA. Tiene que ser RA la impedancia de entrada en este punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso quiere decir que aquí ya tenemos RA medios, es decir, que hacia allá la impedancia de entrada debería ser RA medios para que sea igual a la de... bueno, no, lo que pasa es que aquí estaríamos asignándole, perdón. Borremos allí porque no es cierto esto. Entonces, volvamos a empezar desde acá. RA, ¿sí? En este punto como queremos amplitud uniforme para todos los elementos, queremos RA y RA por aquí, ¿cierto? Es decir, en este momento, si estas dos ramas presentan esa impedancia, pues estamos cumpliendo que los dos elementos reciben la misma amplitud de señal,
¿sí? Porque ahí estamos suponiendo que las líneas no tienen pérdidas, entonces esta RA pues está teniendo en cuenta simplemente la resistencia de radiación de nuestra antena. Cuando nosotros lleguemos aquí, el problema es que nuestra impedancia de entrada es RA medios, ¿sí? Entonces tenemos que equiparar esta impedancia de entrada con esta para que la relación de potencia sea la necesaria. En este caso, fíjese que esta antena debe disipar la mitad que esta rama, porque aquí ya tenemos dos antenas, ¿no? Entonces estas dos claramente deben llevarse el doble de la potencia que esta. Entonces aquí uno, ¿cómo debería hacer el cálculo? Si este es RA medios y necesito que su potencia sea la mitad, pues la impedancia debe ser el doble, ¿no es cierto? Es decir, que esto sigue siendo RA, ¿sí? Entonces RA y RA medios nos da lugar a esa división de potencia. Ahora, cuando vayamos aquí hacia atrás, entonces tenemos RA en paralelo con RA medios. ¿Eso cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿2 tercios? Listo, entonces tenemos RA por 2 tercios. ¿Sí? Entonces ahora bien, aquí necesitamos que esta disipe o se lleve apenas 1/3 de la potencia de estas, ¿no es cierto? ¿Estoy diciéndolo bien o no? No, debería ser 1/4 y estos 3/4, ¿no? Esa es la repartición correcta. Aquí de hecho, efectivamente... ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Aquí? Ah, es que este es el inverso, claro, no, esto era 2, perdón, toda la razón. Gracias. Sí, porque efectivamente aquí ya no me estaba funcionando, entonces es 1 sobre el inverso. Aquí fallé en poner este no al inverso, entonces 1 sobre 2 más 1. ¿No les da 1/3? Lo que pasa es que a ustedes les gusta hacer producto sobre la suma, ¿no? Entonces, bueno, hagamos producto sobre la suma. 1 por 1/2 da 1/2 y la suma 3/2. Entonces da 1/3, ¿no? ¿Sí? 1/3, listo. Entonces este RA tercios, listo. Gracias por la corrección porque efectivamente aquí. Entonces, el resultado aquí en adelante, ustedes ya lo pueden ir viendo cómo se va conformando, es que pues basta que todas las antenas tengan la misma impedancia y vamos a tener siempre esa repartición equitativa entre todas las antenas, ¿sí? Eso es lo que va a suceder aquí, porque aquí en este caso queremos, fíjese, que por aquí se vaya 1/3 de la potencia y por allá se vayan 2 tercios de la potencia, ¿sí? Entonces la impedancia de esta debe ser el triple, o bueno, aquí sería, hagamos el cálculo en la hoja para que se vea mejor, vamos a verlo. Bien, entonces aquí tenemos que nuestra impedancia de entrada es RA, y si la impedancia de entrada aquí es RA, pues tenemos división equitativa de la potencia. Entonces hasta ahí estamos de acuerdo, creo, ¿no? Bien. Cuando lleguemos aquí, esta impedancia de entrada es RA medios, ¿sí? Por ahora fíjese que estoy omitiendo, por ejemplo, el efecto de las líneas de transmisión que tenemos allí. Vamos a suponer que las líneas de transmisión tienen siempre la impedancia característica dada por ese valor. No es cierto, pero vamos a ver en un momento cómo pues se puede hacer de todos modos prácticos, porque pues vamos a llegar en algún momento a que la impedancia es tan pequeña que no es utilizable, esta que vamos a obtener aquí de los paralelos. Bueno, cuando tenemos aquí nuevamente RA, entonces dijimos, esto es RA medios y esto es RA, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos configurar estas impedancias para que se logre el cometido, y es que por aquí vaya un cierto nivel de potencia y por allá vaya otro, ¿sí? ¿En qué relación deben estar esos niveles de potencia?
Digamos, si este es 1, ¿este cuánto debe ser? 2, ¿no es cierto? Porque aquí hay 2 antenas, entonces estas 2 antenas se deben llevar el doble de potencia. ¿Sí? Lo que nos dice nuestro divisor no equitativo es que la relación de impedancias, entonces llamemos a esta, más colores, no, sí. Digamos que esta es R1. Entonces lo que nos dice nuestra ecuación anterior es que R1 sobre la impedancia de entrada que vemos por aquí, que es RA medios, debe ser igual a la relación de potencias, es decir, igual a 2, ¿no es cierto? Porque quiero que sea el doble. Entonces obtenemos que R1 es igual a RA, lo cual está bien, porque es precisamente RA lo que tenemos allí. Entonces en el siguiente paso, si ustedes ven aquí, al cuadrado de la amplitud, ¿no? Pero aquí estamos hablando de potencia ya, que es 2. Entonces aquí tendríamos esta que es, dijimos, RA tercios. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacer exactamente el mismo cálculo. Si por acá queremos que vaya 1, por acá ¿cuánto debe ir? 3, porque hay 3 antenas allá. Entonces se deben llevar el triple de la potencia. Entonces ustedes se dan cuenta allí que este mecanismo en realidad va a funcionar, porque aquí nuevamente uno dice, bueno, si esta es R2, entonces necesitamos que R2 sobre esta impedancia que es RA tercios sea igual, en este caso la relación de potencias que es 3, entonces R2 es igual a RA. Entonces seguimos obteniendo RA. Es decir, ese esquema serie, obviamente suponiendo que las líneas nos ayuden y es que no van a modificar la impedancia, nos permite alimentar todas esas antenas con la misma amplitud. A pesar de que uno pensaría que la primera se lleva más potencia que las demás, ¿no? Pero lo que uno tiene que ver es que las antenas que están de ahí hacia adelante presentan en conjunto una impedancia más pequeña, entonces se llevan más potencia, ¿no? Esa es la base del funcionamiento de este sistema en serie, ¿sí? Ahora, volviendo al asunto de cómo garantizamos que estas líneas no modifiquen esa impedancia, pues hombre, realmente uno tiene que hacerlo, sobre todo cuando estamos en un número elevado de elementos, cuando esa impedancia característica tiende a ser muy pequeña, es decir, cuando ya lleguemos a RA sobre 5, sobre 6, sobre 10 y demás, pues entonces uno debe básicamente usar líneas de lambda medios, y en ese caso no importa la impedancia, es decir, si yo tengo aquí RA y la longitud eléctrica de esta línea es N por lambda medios, entonces la impedancia de entrada es RA independientemente de ZC. Para todos los ZC, si su longitud es lambda medios, entonces la impedancia de entrada sigue siendo la de la carga, ¿sí? Se genera desfase, claro. Sí, entonces fíjense aquí qué sucede, que pues en este momento, si nosotros hablamos en el dominio del tiempo, de acuerdo, el último elemento tiene un retraso mucho mayor, la señal va a demorarse mucho más en propagarse hasta allá. Pero si estamos en el dominio de la frecuencia y operando en banda angosta, entonces uno habla en fases, ¿no? Y entonces un desfase adicional de 180 grados, o en este caso de 360 grados, que uno debería acomodarlo, pues no tiene efecto alguno, ¿no? Entonces uno debe acomodar estas longitudes de línea para lograr el acople de impedancia y también para lograr que el desfase sea el mismo, ¿sí? Es decir, en este caso, cada uno de estos segmentos debería tener una longitud lambda guiado, cada uno de esos segmentos, ¿sí? Fíjense que si así son las cosas, pues entonces, en términos de fase, simplemente este recibe una cierta fase, este recibe la misma más 360 grados, este recibe la misma más 720 grados, este recibe la misma más, bueno, y el efecto es que es la misma fase, ¿sí? Pero eso, repito, funciona solo operando en banda angosta. O sea, para el arreglo que ustedes van a diseñar, funciona, ¿sí? Entonces este sería el esquema de distribución en serie. Y ustedes ven aquí lo que mencionaba hace un momento, y es que en este caso es más fácil insertar los desfasadores para hacer el escaneo de este arreglo, porque en este caso uno va insertando desfasadores
en cada una de esas ramas. Es decir, tenemos aquí nuestra primera antena, aquí insertaríamos un desfasador, aquí tenemos otra, insertaríamos otro desfasador, aquí otra. Y entonces para este arreglo de 4 antenas nos bastarían estos 3 desfasadores, donde cada uno de estos desfasadores tiene desfase delta. ¿Sí? De paz que, bueno, ahí hay otras cosas que no he mencionado, pero que ustedes van a ver luego, y es, esto nos permite, por ejemplo, solo controlar desfases positivos, ¿no? Ahora ya logramos un desfase entre 0 y tantos grados. Para hacer desfases negativos, pues tendríamos que adicionalmente agregar algo allí, ¿no? Una simetría, necesitamos que en algún momento este elemento esté atrasado respecto a todos estos, ¿no? Ese es el punto allí. Entonces uno pues tiene que garantizar eso por otros medios que ustedes van a ver ahí ya en su diseño. Bien. Bien, esos son algunos de los temas y prácticos de diseño de redes de distribución y de antenas, ¿no? Seguramente ustedes la idea del proyecto es que les surjan muchas preguntas, ¿no? No es que se vayan a su casa tranquilos y los hagan, no. La idea también es que surjan preguntas, que ustedes las planteen y yo trataré de responderlas. Así que, pues, como siempre sigo a disposición. Yo creo que, pues, ya faltan 10, entonces...